Bueno, buenas tardes por su presencia. Desde la Asociación Valentín Andrés estamos muy orgullosos de organizar una nueva actividad dentro de las muchas que tenemos programadas a lo largo del año, y hoy estamos especialmente satisfechos con la presencia de Fernando de Silva, al cual agradecemos enormemente el que se haya recogido el guante y venido a hacer esta exposición, que para nosotros es un honor. Fernando es un abogado, viajero y fotógrafo, esas tres cosas en el orden que quieran ponerlas, porque las tres lo hace muy bien. Pero en lo que respecta a para lo que estamos hoy aquí, es precisamente que nos va a hablar de sus viajes, o de este último viaje, que no va a ser el último casi seguro, porque es un hombre que ha viajado por grandes zonas, por grandes países, por África, por Benín, por Congo. En Asia ha viajado por Benarés, en la India, ahora por Pakistán, y va a hablarnos de este último. En estos viajes, Fernando, pues lo que hace es adentrarse en la cultura de los pueblos que visita y recoger sus experiencias, aparte de recogerlas por escrito, las recoge también a través de la cámara fotográfica. Como saben ustedes, que una fotografía, más allá de que técnicamente sea impecable como hemos visto, vamos a ver las que técnicamente son impecables, pero aparte de eso, una fotografía cuenta una historia. Y las historias que nos cuenta todo el desarrollo de esta exposición son introduciéndonos en la cultura de Pakistán, concretamente, que es a lo que venimos hoy. Entonces, como decía, pues se lo agradecemos, y sin más le damos la palabra para que él continúe, que lo va a hacer pues mucho mejor que lo que yo pueda hacer en esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Asociación Cultural Valentín Andrés y a la Concejalía de Cultura de Grado, que se han volcado en echarme una mano para poder hacer esta exposición. Es decir, yo cuando viajo, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la fotografía, cada vez me gusta menos la abogacía, pero bueno, todavía hay que seguir viviendo un poco de ello. Entonces, y quizá un poco, pues gracias a la abogacía, pues puedo hacer los viajes que estoy haciendo. Entonces, este fue mi primer viaje después de la pandemia. Conocí el país 46 de todos los que conozco del mundo. Llevo viajando desde hace muchísimos años. Desde el año 75 prácticamente he recorrido 46 países, algunos, como la India, en cuatro ocasiones. El último que había hecho antes de la pandemia había sido Benín. Tenía muchas ganas de viajar de nuevo y bueno, no esperé demasiado, y en diciembre del año pasado, del año 2021, pues me lancé a este viaje con Fototravel. Fototravel es una empresa de viajes que lleva Gonzalo Sáenz Santamaría, que es un grandísimo fotógrafo retratista, y que organiza viajes para fotógrafos. Entonces ya viajé con él en un par de ocasiones, y como es retratista y a mí me gusta mucho el retrato, pues es lo ideal. Bueno, entonces tenía muchas ganas de conocer Pakistán, porque cada vez que voy a un país descubro que ese país no se parece prácticamente en nada a lo que nos cuentan los medios de comunicación, a lo que nos transmiten a diario. Es decir, llegas a un país, entonces, ¿qué sabemos de Pakistán? Bueno, de Pakistán pues sabemos que por ahí estuvo Bin Laden, que hay muchos actos de terrorismo, que son muy radicales, que están al lado de Afganistán, que puede ser un país peligroso para visitar. Y bueno, y cuando llegas allí, pues a lo mejor
pues puede haber tantos peligros como podemos tener en Europa, en cualquier país europeo. Pero llegas allí y encuentras una cultura totalmente distinta a la nuestra, viven en otro mundo distinto, es como si entras en el túnel del tiempo, porque a medida que te vas adentrando, vas yendo hacia el norte, descubres que cada vez viven de forma más antigua, es decir, en otros tiempos, pero que son felices. Yo creo que veo felicidad en sus rostros. Entonces, este viaje era 17 días, era recorrer desde Karachi, que es al sur, hasta las montañas del norte, es decir, era pasar de una temperatura de 28 grados a una temperatura de 7 grados bajo cero. Hicimos un recorrido por muchas ciudades importantes y menos importantes, y a través de ahí pues fuimos conociendo lo que se puede conocer en 17 días por lo que es este país. Karachi es una ciudad relativamente moderna, es la mayor ciudad, 18 millones de habitantes, prácticamente casi el 10% de los habitantes de Pakistán viven en Karachi. Pakistán es un país de 200 millones de habitantes, el 7º país en población del mundo, el 9º ejército mayor del mundo, tiene la bomba atómica, no es un país excesivamente grande porque son 881.000 kilómetros cuadrados. Si tenemos en cuenta que España está un poco más allá de los 500.000, pues tampoco hay una gran diferencia, es algo mayor que España, pero es un país muy poblado. Es un país de contrastes. Lo digo porque a medida que vas hacia el norte ves mayores contrastes respecto del sur, y es un país eminentemente musulmán que consiguió la independencia en el año 1946 y tuvo su primera constitución en el año 1956-57, creo recordar. Su nombre real es República Islámica de Pakistán. El 97% son musulmanes. Cuando adquirieron la independencia, en alguna medida lo llamaban la nación de los musulmanes, se separaron de la India y bueno, pues viven repito, desde el año 1947 en absoluta independencia. Es un país muy hospitalario, la gente es terriblemente hospitalaria, un país que no tiene turismo. En 17 días recuerdo que vimos a 3 franceses por casualidad en un lugar, pero no vimos a nadie, no nos cruzamos con ningún europeo. Los hoteles, ahí suelen tener hoteles para ellos y algunos hoteles para gente que viene de fuera. Los hoteles estaban prácticamente vacíos, no encontramos a nadie, absolutamente nadie de nuestro mundo occidental, ni encontramos ningún otro país que no fuesen nativos. Entonces, bueno, pues quizá por eso pues son más hospitalarios todavía con los 4 ciudadanos que nos atrevemos a ir a ese país a visitarles y que nos reciben con los brazos abiertos, ¿no? En este sentido, voy a hacer un pequeño relato por el trayecto que fuimos recorriendo con algunas fotografías. Repito, a mí me gusta muchísimo el retrato. Como decía Eduardo, cada fotografía es una historia. Hay historias que se ven en la fotografía y hay otras historias que las ve el fotógrafo y de alguna manera me gusta contarlas. Y a mí el retrato me apasiona. Entonces no tuve ningún problema para hacer este trabajo, porque prácticamente el 99% de las personas a las que les invité, porque siempre cuando hago un retrato siempre pido permiso, me acerco con amabilidad, tengo que actuar de manera muy rápida, porque es una persona a la que no conozco y tampoco la puedo distraer ni tenerla allí esperando hacer una fotografía. Necesito su mirada precisamente para enfocar los ojos y para, digamos, de alguna manera que me transmita su interior a través de esa mirada. Y lo que trato es pues de conseguir eso, captar. Si os fijáis en la exposición no hay una sola fotografía
que no haya miradas y no hay una sola fotografía que no esté mirando al objetivo. Es decir, que en alguna medida es una exigencia que amablemente pido a todos, porque es la manera. A mí no me gusta el retrato robado, a mí no me gusta hacer una foto desde aquí a una persona que está un poco lejos para ver si... porque no, eso no es un retrato, eso es... eso para mí no refleja nada. Quiero ver el rostro de esa persona y quiero ver... y el permiso que obtengo lo obtengo a través precisamente de esa mirada. Os había dicho que, bueno, el 97% son musulmanes, fundamentalmente son pastunes en el norte. Los pastunes siempre se dice que en los afganos, que las personas más beligerantes son pastunes, y no es así. Los talibanes, todos los talibanes son pastunes, pero no todos los pastunes son talibanes. Hace poco leía, porque me gusta leer cuando viajo, me gusta estudiar muy bien el país antes, disfruto durante meses leyendo y enterando de muchas cosas de ese país, disfruto haciendo las fotografías y después disfruto procesándolas y compartiéndolas con todos a través de una exposición o a través de una charla o a través de algo que pueda... porque estas fotografías no son mías, estas fotografías las hago yo, pero las hago para compartirlas. Es decir, yo no hago fotografías para tenerlas en un ordenador y coleccionar fotografías, sino de alguna manera me gusta compartirlas, ¿no? Entonces, empiezo un poco por Karachi. Llegamos a Karachi el 7 de diciembre del año 2021, de madrugada. Después de... siempre estos países siempre se viaja de noche, fundamentalmente, llegas a las 4 o las 5 de la mañana, pero con las ansias de dormir poco para empezar a aprovechar el tiempo. Es decir, al día siguiente hay que estar ya haciendo fotografías, porque no se puede perder el tiempo en un país como este. Son países muy caóticos, con un gran tráfico, con mucha gente en las calles, son países terriblemente caóticos. Entonces yo siempre, el primer día lo pasamos en Karachi, repito, una ciudad enorme, 18 millones de habitantes, sirve para desentumecer las yemas del dedo índice, igual que los baterías hacen ejercicios con las muñecas antes de un concierto, pues los fotógrafos pues tenemos que dedicar unas cuantas horas a coger el tacto para poder hacer fotografías, ¿no? Bueno, entonces cogimos bien el tacto. Empezamos por la primera visita que hicimos fue... y empiezo ya un poco... la primera visita que hicimos fue a una lavandería que hay en las orillas del río Liari, que atraviesa Karachi. Es muy típico que en estos países se siga lavando la ropa en los ríos, con las piedras, encima de una piedra, el jabón, etc., y después se hagan y se tienda en zonas cercanas al río, ¿no? Tengo fotos de todo esto, pero lo que no tengo es, lo que pongo son fundamentalmente retratos. Este fue el primer retrato que hice durante el viaje. Me llamó la atención, bueno, pues que era un pastún por el gorro, tiene la barba teñida, se tiñe la barba, se ven esos pequeños pelos blancos, es decir, hay una cierta coquetería musulmana en sus barbas que la cuidan muchísimo. Me habían dicho, no te preocupes por la gente de barbas, que siempre vas a tener la posibilidad de hacer fotografías. Y efectivamente empecé haciéndolas aquí. A este otro hombre pues lo conseguí con algo que tenía detrás, que estaba secando, una alfombra. Y después, yendo ya por la calle, empezamos a descubrir un poco que allí los comercios son por barrios, son gremiales, es decir, hay la zona de los joyeros, la zona de las lavanderías, la zona de las tiendas de comida, etc. Y llama mucho la atención
no ves mujeres. Me pasé varios días sin prácticamente ver mujeres, salvo en algún sitio muy concreto. Las mujeres prácticamente no salen a la calle. Ojo, sí, ocupan un papel muy secundario en la sociedad, pero yo allí no viajo para criticar, viajo para observar, para analizar una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra. Sí me llamó la atención que en todos los comercios siempre se ve al padre y al hijo, porque es una especie de herencia. Esta es una de las primeras fotografías también que saqué, me gustó mucho por la mirada de este joven. Y después ahora empezamos a ver un poco pues, cómo está el padre con el hijo en una tintorería. Esta es una joyería donde se ve también al padre con su hijo. Esta fotografía sí quería hacer dos comentarios que son los siguientes. Es decir, si observáis el pie derecho del hombre de barba está un poquitín elevado. Cuando yo me puse a enfocar la fotografía, me gustó mucho la visión que se tenía de este chico que está en la tienda de al lado. Y cuando yo me pongo a enfocar, me encuentro con que posan, pero baja el pie, y el chico que está a la izquierda, pues se mete en la tienda como diciendo, estoy estorbando. Y dije yo, y a mí me están machacando la fotografía, porque yo estaba viendo la fotografía con ese pie, con esa naturalidad y con esa segunda mirada. Me gustan mucho las segundas miradas porque llenan la imagen, ¿no? Y entonces, bueno, animé al chico que saliese de nuevo y animé al padre a que pusiese el pie. Todo con mucha educación. Yo no sé idiomas, no hablo inglés prácticamente, me comunico a través de las manos, de las miradas, de la sonrisa, y me entiendo muy bien, no tengo ningún problema. Aquí vemos otra vez padre e hijo, la tienda de chuches, como diría Rajoy, y también el padre y el hijo, posando siempre, con una naturalidad exquisita, y seguimos caminando y nos encontramos, habíamos visitado muchos sitios, nos empezamos a encontrar con los autobuses y los autobuses tuneados. No sé si alguna vez oísteis hablar, es que no es que estén tuneados, están súper tuneados todos, los autobuses y los camiones. No hay un camión que no esté tuneado y no hay un autobús que no esté tuneado. Y es algo fascinante, ¿no? Es decir, no pueden poner más cosas. No pueden poner más cosas. Este está discreto, veréis otros que están mucho más. A mí, como estuve allí y lo vi, casi no me llama mucho la atención, pero recuerdo en una charla que di sobre esto, sobre este país hace poco, pues una de las cosas que más llamaba la atención precisamente era esta costumbre que se tiene. Vemos, este autobús municipal estaba mucho más tuneado. Y después, bueno, esto fue un poco, pues, repito, porque en estos países visitas ciudades concretas, visitas lugares concretos, más o menos está todo programado en razón a los horarios buenos para el fotógrafo, está programado determinadas cosas que pueden llamar la atención, pero después también las sorpresas, lo que te puedes encontrar por el camino, pues llama mucho la atención, ¿no? Estas pequeñas sorpresas en la carretera. Recorrimos varios 2 o 3 mil kilómetros hasta el norte. Fue un viaje muy cansado, pero muy interesante. Y entonces por la tarde pues nos fuimos. Cuando visitas estos países tienes un gran problema, y es que calcular las distancias para llegar a los lugares da lugar a que casi siempre llegues tarde. Porque dices, bueno, vamos por la tarde a la playa de Clipton, que está en el mar Arábigo. Es una playa en donde hay un turismo interior enorme, donde hay mucha gente que va a la playa, es una playa anchísima, que a veces tienes que ir en un pequeño vehículo porque es muy difícil de caminar por ella, y que tiene muy buenos atardeceres. Dije, bueno, vamos a hacer el atardecer en la playa de Clipton. Y cuando llegamos, pues bueno, ya se había puesto el sol, llegamos tarde, y bueno, sacamos el mayor provecho posible de aquel ambiente. La playa estaba muy sucia, ciertamente, pero veías todo tipo de chiringuitos, vendían cosas, motos, camellos, paseos en camello, etc. Si observáis, es todo turismo interior.
era realmente un sitio interesante, para estar tiempo, pero bueno, era un poco el primer día de viaje. Y aquí es donde empecé yo a echar cuentas de lo que cuestan los viajes. Es decir, los viajes cuestan, pero a veces lo que más cuesta son los billetes de avión, y ahora más. Pero el viajar por algunos países es súper barato. Aquí empecé a echar la cuenta, lo guardo todo, guardo las facturas, teníamos un fondo común, éramos 6 personas y un guía, muy buen guía, por cierto, y nos habían dicho, bueno, calcular que con 300 euros podéis pasar, comer y cenar, y para vuestros gastos 300 euros. Y dije, eso parece poco, ¿eh? Bueno, si con 300 euros en Asturias te dedicas a 17 días a comer y cenar fuera de casa, bueno, pues el primer día descubrimos que con 50 euros aproximadamente comíamos y cenábamos los 7. O sea que esto era ya un principio interesante, y claro, íbamos a comer, es decir, la rupia estaba, el euro eran unas 200 rupias, y a lo mejor pues pagábamos 5.000 o 6.000 rupias, entonces al cambio, y comiendo bien, sin privarnos de nada, y comiendo en sitios de cierto nivel. Es decir, si comes en sitios de menor nivel, pues mucho más barato, Es decir, que vimos que era muy interesante. Dormimos en Karachi y al día siguiente ya empezamos en el túnel del tiempo. ¿Por qué llamo yo el túnel del tiempo? El túnel del tiempo es porque a medida que te vas adentrando te das cuenta que vas retrocediendo en el tiempo, ¿no? Viendo cosas que pensabas que no existían. El primer trayecto es a una primera parada en un cementerio islámico muy interesante. Estaba prácticamente vacío, pero me encontré con un personaje quizá de alto nivel económico, que estaba de visita allí, y es como si alguien con esos anillos en la mano, con esa forma de vestir, etcétera, con una elegancia enorme, no tuvo ningún inconveniente en posar para mí. Es decir, de hecho, esta foto está prácticamente preparada. Yo necesitaba los 3 anillos, que se viesen los 3 anillos y que se le viese la mirada y se le viese la barba. Entonces, bueno, pues utilicé el mejor objetivo que tengo, que es un simple viaje, por si conocéis un poco de fotografía, que no os conozcáis. Yo viajo con una Fuji, y fundamentalmente el objetivo mío es un 56, que equivale a un 85, que tiene una calidad enorme. Entonces puse mi objetivo favorito e hice esta foto ahí en aquel lugar. Seguimos camino y nos encontramos pues con humo que aparece de una zona en donde parece que hacían carbón vegetal, y me llamó la atención el encargado absolutamente vestido de blanco, y ahí metían ramas, las tapan con ladrillos, están durante X días ahí preparándose, y después hacen el carbón vegetal. Entonces son cosas que son historia, en nuestro país sería historia, pero allí es el día a día. Consigo el primer retrato de mujer en una colina alcalina de Macli, que es una de las necrópolis mayores que hay en el mundo. Es enorme, enorme. También conseguí que posase, y bueno, pues el día fue relativamente agradable en cuanto a fotografía, pero si os dais cuenta, cuando os siga hablando, veréis que va increciendo todo. Me gusta mucho en los viajes fotográficos. Cuando te gusta la fotografía tienes que buscar los mejores momentos. Yo madrugo mucho siempre, y me dicen, oye, ¿a qué hora se desayuna? Pues se desayuna a las 8. Y dije, bueno, pues yo a las 7 estoy en la calle. ¿Por qué? Porque de 7 a 8 necesito ver cómo... Me encanta ver cómo despiertan las ciudades, cómo ponen las calles, cómo empieza a aparecer la gente, cómo empiezan a abrirse los comercios, y cómo puedo disfrutar de ese momento, de esas luces. Es decir, que a lo mejor esta foto la hago horas después y no tiene el colorido ni tiene la calidad que pueda lo que yo pretendía, ¿no?
Entonces, este es el típico tuk-tuk, taxi de ellos, que estaba allí muy cerca del hotel. Empezamos el camino a Badín, una población que estaba a unos 300 kilómetros, y encontramos una chimenea y entonces una fábrica de ladrillos. Fascinante fábrica de ladrillos, con su chimenea, los trabajadores haciendo toda la labor al aire libre. Pedimos permiso, siempre hay que pedir permiso, nos lo concedieron y bueno, pues empezamos a hacer un pequeño reportaje de la fábrica de ladrillos, en donde sí vi que había pues familias completas trabajando, niños trabajando, sí, había muchos niños trabajando. Y esta fue una foto que está hecha con el móvil, que los móviles tienen una calidad espantosa en algunas ocasiones. Está hecha con el móvil y me llamó mucho la atención porque os puedo asegurar que no hice nada para colocarlos, sino simplemente éramos novedad, y cuando eres novedad llamas la atención, y cuando llamas la atención la gente te mira, y cuando te mira cada uno desde su sitio. Entonces, esto tal parece, yo muchas veces cuando me hablan de fotógrafos famosos que hacen fotos maravillosas, yo digo, yo soy un principiante al lado de estos, pero yo voy con mi cámara y hago lo que puedo. A veces hay fotógrafos famosos, muy famosos, que van con 4 ayudantes, Eduardo, ya lo comentábamos el otro día, con equipos de no sé qué, que se pasan para hacer una foto de estas, pues media mañana. Tú colócate aquí, tú colócate aquí. Dice, qué foto más maravillosa. Sí, bueno, esta es espontánea totalmente. Esta es espontánea. Es un trabajo durísimo, había mucho calor en aquellos momentos, estábamos estaríamos 28 o 30 grados aproximadamente. Bueno, aquí vemos ya un poco el trabajo de cómo van preparando con los moldes de los ladrillos. Y este soy yo, con un camión tuneado a tope. Este ya era alucinante. Dije yo, este es alucinante. Es que encontramos con camiones que no cabían. Dice, ¿dónde pueden poner algo? Todo. Y cuesta dinero, O sea, esto no es ninguna tontería, les cuesta, gastan mucho dinero en todas estas cosas, ¿no? Si fijáis, por arriba, por todos los sitios, y esto era verlos por toda la carretera, en todas partes, absolutamente en todas partes. No era una cosa que dices, que encontré un camión tuneado, no. Esto es una tradición que tiene y que la conservan a tope. Me gustan muchísimo las peluquerías. Voy a entrar en un pueblo que se llama Nargar Parkar, muy cerca de la frontera con la India, que por una serie de circunstancias, no sé cuáles, porque no me pude enterar, por una serie de circunstancias, no nos dejaban bajar la máquina, íbamos en una pequeña furgoneta, no nos dejaban bajar la máquina porque debe haber a lo mejor una base militar cerca o algo. Bueno, había mucha policía, era un pueblo pequeño, pero mucha policía, mucha gente del ejército, necesitábamos un permiso especial para visitarlo, pero nos dejaban hacer fotos con el móvil. Dije, bueno, pues entonces yo acababa de comprar el iPhone 13, el mini, y dije, bueno, pues voy a aprovechar para ver lo que puede dar de sí. Tengo varias fotos en la exposición hechas con el móvil. Entonces, como me encantan las peluquerías, pues tengo colección enorme de peluquerías de muchísimos países, pues aproveché un poco para hacer mis fotos Entonces siempre veréis que el peluquero está mirándome y el cliente me está mirando a través del espejo. Las peluquerías me encantan precisamente por todos esos pequeños detalles que puedes ver, ¿no? Entonces fue un paseo muy interesante porque era por una calle principal larga, llena, viven en la calle prácticamente allí porque los comercios están todos abiertos, están a pie de calle, no tienes que entrar en ninguna parte. Y bueno, otra peluquería donde hay 5, están todos mirando. Todos mirando. Yo en alguna medida tampoco lo pido, pero vamos, lo pido de alguna manera, pero la gente mira, hasta el propio cliente, que está encantado con que un señor que viene de Europa pues le haga una foto.
Esto es un poquitín el trabajo. Si os fijáis, en todos los comercios aquí eran hombres, prácticamente no había mujeres. Aquí es un hombre que arregla de todo. Vende, esta hecha con el móvil. Bueno, todas estas hechas con el móvil. Haciendo comida en la calle, el té, prepara unos tés, unos tés con leche maravillosos, os lo diré después, pero allí se come muy bien, mejor que aquí, yo creo. A mí siempre me decían, mucho comes, Fernando. Dije, no es que como mucho, es que está muy rico. Y es que condimenta muy bien, se come mucho cordero, mucho pollo, mucho arroz, pero muy bien condimentado y hecho al fuego, y se nota. Frutería, no sé si se ve con mucho color ahí, sí. Se ve, esta está en la exposición. Y este es un poquitín el ambiente. Esto fue unos pequeños retratos de un grupo de gente que me llamó la atención porque dice, este es el padre, este es el hijo y este es el padre. El hijo tiene un gran parecido, el padre. Y llegamos a 6 kilómetros, fuimos a una escuela, a un colegio. Bueno, los colegios siempre me gustan, siempre trato en todos los países que visité. Cuando voy con fotógrafos siempre tratamos de visitar un colegio, primero pedimos permiso, hablamos con el director, es decir, no queremos invadir, pero bueno, nunca tuvimos ninguna... Recuerdo en Benín pues, visitamos un colegio que era absolutamente fascinante, de verlos ahí los críos encantados con nosotros, posando, etc. Bueno, aquí ves muchas mascarillas, muy serios, cada mesa de un color distinto. Claro, tienen unos recursos económicos enormes, muy escasos, y hacen lo que pueden. Esta foto me llama también mucha atención. Y después tengo un pequeño vídeo, porque introduje 4 o 5 vídeos muy pequeños, de pequeñas escenas que hice con el móvil, para que este es un vídeo que no se ve como tal. Espera. No, esta es foto. Este es el maestro con 2 alumnos que son sus hijos. Y los 3 van vestidos iguales. Y aquí empieza el vídeo, que no sé si se podrá ver o no. ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Cuál? A este de aquí, es verdad, sí. Espera. No, me despisté aquí. Yo no sé lo que hice. ¿Dónde era más o menos? Era, no, más abajo. Pero baja. Aquí. Este. Sí. Una de los dos mismos. Sí, bueno. Sí, aquí teóricamente sí. bajamos muy... Bueno, va, ¿no? Sí. Está un poco bajo, ¿no? ¿Le puedo poner más sonido? ¿Sabes lo que pasa? Que es que no enchufamos el sonido. Es que eran niños con las vocales, cantando las vocales. Entonces estaba Entonces nos quisieron hacer una pequeña exhibición el profesor y los críos, y sí, fue una cosa muy tal. Bueno, aquí cambiamos de población, llegamos a Island Bob. Aquí nos ocurrió una cosa muy curiosa en Agar Parkar, y es que nos pusieron protección policial y del ejército. Es decir, que el guía estaba hablando con unos, con otros, y de repente, en estos países, cuando los visitas, tienes que tener un guía pakistaní con carácter, ojo. Son países muy hospitalarios, pero el trato es como muy fuerte, en algunas ocasiones. Entonces nosotros teníamos un magnífico guía pakistaní que hablaba perfectamente el castellano. Se puso a hablar con ellos y nos dice, oye, que nos van a escoltar. Estuvimos durante 5 o 6 días escoltados por la policía o por el ejército
todo el día, incluso por la noche, en el hotel, con vigilancia. Y dije, ¿por qué motivo? Y dice, bueno, pues por motivos para que estéis tranquilos, para que no haya ningún problema y por protección. Es decir, yo nunca tuve la sensación de que hubiese ningún peligro de nada, pero bueno, a partir de entonces, detrás de nosotros salió un coche de la policía y nos iba siguiendo. Llegamos a este pueblo, a Islambov, me recuerdo ahora porque cuando llegamos a Islambov, pueblo muy pequeño, que prácticamente era una calle, estaba en un mercado, yo estaba hasta un poco molesto porque los propios policías nos estaban abriendo camino y dije, tampoco hace falta que nos abra la policía camino, nosotros queremos caminar con normalidad, ¿no? Pero eran porque estuviésemos a gusto. Me encontré con este personaje serio, exquisito, posiblemente de clase poderosa, con este turbante. Yo estudié un poco el turbante parece ser que da poderío en razón al tipo de colores que llevas, la forma que lleva, etc. Bueno, y este hombre posó con absoluta elegancia para la cámara. Bueno, pues yo aproveché. Este chico que también está en la exposición, este es el turbante y este chico está también en la exposición, pues es un chico que se me cruzó y de repente con esa camisa dije yo, esto es fotografía, tengo que buscar siempre los momentos. Me gustó también la mirada de este muchacho que está también en la exposición. Esta es una foto un poco más de desastre, de muchas cosas. El ambiente en la calle, pueblo con ambiente, si os fijáis, prácticamente menos uno están todos mirando para la cámara. Veremos la elegancia de las barbas. Y aquí habíamos llegado a Miti, que es un pueblo donde íbamos a dormir, y ahí veis, estábamos en un alto viendo la ciudad, y este era el coche de la policía que nos seguía a todas partes, y nuestra furgoneta. Es decir, que más protegidos imposible. Pero no hubo que pedirlo, ni fue una cosa que especial ni nada, sino simplemente que tienen costumbre, como tienen muy pocos visitantes, poquísimos, pues tienen ese detalle pues para que la gente esté tranquila. Este era uno de los policías que nos protegía, aproveché, y dijo, con esos bigotes, pues hay que hacerle también el retrato, posó sin ningún problema. Y aquí también el retrato de una chica que estaba allí, una niña, joven, con el pueblo al fondo, estábamos en un alto, y bueno, me gustó mucho hacer este tipo de retrato. Cambiamos de ciudad. Bueno, estábamos en Mitis y por la noche haciendo algunas fotografías, aquí están preparando el pan. Y aquí es cuando llegamos, había una fábrica de azúcar, y íbamos por la carretera y de repente vemos a este tipo de tractores o camiones a cientos, haciendo cola por la carretera, y dije, hay que parar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estaban esperando a que les llegase el turno para vender su mercancía y descargar. Pero todos, absolutamente todos, estaban así. Absolutamente cargados a tope. Bueno, habría como 2 kilómetros de camiones y de tractores esperando allí se veía la fábrica al fondo. Y bueno, este ya es un poco ya especial, estos dos que se vuelcan, no quiero ni contar. Una nueva peluquería. Estamos ya en una población interesantísima, es Sewan. En Sewan, es que ahí quiero detenerme un poco, en Sewan es donde está el santuario sufí más importante que hay en Pakistán. Es un sitio de peregrinaje, es una ciudad pequeña de 35.000 habitantes, caótica, absolutamente caótica. Entonces, en este lugar se calcula que tiene más de 1 millón de visitantes, de peregrinos al año. Tiene el santuario que se llama Kalandar, celebra todos los días una ceremonia espectacular
pero ceremonia está lleno a rabiar, porque cada día pues calcular que hay 3 o 4 mil personas que vienen de otros lugares a visitar el santuario. Se hizo famoso hace unos años porque en el año 2017 hubo un atentado terrorista en donde hubo 80 muertos y unos 300 heridos graves, y sin embargo pues no dejó de mantener su actividad diaria, es decir, que en 2 o 3 días estaba abierto otra vez, pues precisamente como un pequeño reto de decir, no podéis, aunque nos queráis matar, nosotros seguimos con nuestras costumbres y tal. Se hizo famoso. Es un sitio en donde yo traté de no mandar ninguna fotografía inicialmente a casa, porque estábamos todavía con una ola de pandemia. En diciembre el 99% de la gente no llevaba mascarilla, yo sí. El barullo era espantoso, lleno a rabiar, y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, estás aquí, aguantas. Nada más llegar nos abrieron un pasillo y nos guiaron al lugar donde se podía ver la ceremonia en primera fila. Yo estaba al lado de el que tocaba la trompeta y los que tocaban los tambores. Nos dejaron ahí sentarnos en el suelo para verlo. Hay una danza que llaman danza meditativa, que veréis ahora en un pequeño vídeo, en donde es una danza muy fluida, muy libre, como si estuviesen en éxtasis, no sé, en una situación alocada, no sé, bueno, es sus costumbres. Aproveché para hacer algún pequeño retrato. Este retrato me gusta en especial porque parece que los coloqué a todos, y no coloqué a nadie, lo juro, lo prometo. Pero bueno, ellos se brindaron a posar y todos se colocaron de una manera exquisita, es decir, que la gente posa con una naturalidad. En Occidente no tenemos naturalidad nos hace una foto y no sabemos colocarnos, cómo pongo la mano y tal. Ellos no, porque son espontáneos. Es otra forma de vida, otra forma de pensar. Estábamos en plena danza ya. Sí, estaba lleno de hombres y después las mujeres. Sí, las mujeres estaban en los laterales, no las veo aquí. No les gustaba que hiciese una foto a la zona donde se ponían las mujeres. Después, para reivindicar un poco el papel de la mujer, al final tengo unas fotos de mujeres, solo de mujeres, en plan de igualdad con los hombres, que fue una de las atracciones de lo más interesante del viaje. Y aquí estamos en el... ¿Dónde voy? Espera. Bueno, sí, aquí le doy. Es que yo soy de Mac y... ¿Oís algo, no? Sí. Esto es la danza meditativa, que estuvieron una hora bailando, ¿no? Un pequeño... Pues pasamos... bueno, fue una experiencia interesante porque conoces cosas, sus propias... Ahora vamos a llegar a un lugar absolutamente fascinante, absolutamente desconocido y que fue absoluta sorpresa. A 15 kilómetros de Sewan está el lago Marchar. El lago Marchar es el mayor lago de agua dulce de Pakistán. Últimamente está muy contaminado, tiene muy poca profundidad y antes había pues mucha pesca. Se fue abandonando la pesca por la contaminación y bueno, apenas quedan muy pocos pescadores, pero lo que más llama la atención, este es el pueblo de pescadores, que parece que está desierto. Lo que más llama la atención de que viven en las barcazas, es decir, en la misma barcaza que vais a ver ahora, viven, o sea, duermen, comen, pescan y vive toda la familia. Entonces, bueno, es difícil de que, por una serie de contactos que tenía nuestro guía, bueno, pues conseguimos, digamos, que nos permitieron, llegamos a un pacto para que nos permitiesen visitar una de estas barcazas
y la verdad que fue una cosa absolutamente interesante, ¿no? Veis una barcaza, no tendrá más de 15 metros de largo, pues ahí está toda su vida, ahí está su casa, en una parte debajo de la proa, guardan todos los utensilios de la comida, etcétera y tal. Esta era una familia que vive allí, ellos pescan allí, y ahí estuvimos, bueno, un par de horas visitándoles, estuvimos en la propia barcaza, y entonces yo me aproveché, bueno, pues para hacer retratos muy interesantes, y es cuando te das cuenta de cómo vive mucha gente y cómo protestamos tanto por todo en nuestra sociedad. Ellos tienen muy pocos recursos económicos, están pasando una gran crisis precisamente porque tienen poca pesca, apenas había 15 o 20 barcas en aquella zona. Estas son sus casas, su forma de vida. La mayoría de la gente ya fue marchando a ciudades más grandes a buscar otro tipo de trabajos. Aquí, si os fijáis, pues ahí está la cocina, el horno, los cacharros, la señora, los niños, el padre. Esta chica que está ahí con tanto colorido no estaba enfadada, aunque cuando veis la foto dice todo el mundo, ¿está enfadada? Dice, no está enfadada, era tímida, pero tenía un afán de protagonismo terrible, porque dentro de su timidez ella me buscaba y posaba, y claro, aquellos colores que tenía pues me encantaban. Esta es ahí es donde ponen por la noche pues pondrán unas mantas, tal, y ahí duermen. Cierran una especie de cortinas que caen, pero esa es su casa, no tienen otra cosa. Esta es una niña que estaba por allí, exquisitamente vestida, si os fijáis. Otra niña que estaba allí. Bueno, de hecho, en la lancha donde subimos nosotros, pues empezaron a llegar niños de varias lanchas también, bueno, porque entonces aquí se llenó, ¿no? Pero bueno, esta es mi señorita enfadada, que no está enfadada, sino que era un poco de este gesto que me gustó muchísimo, pero el detalle de los colores, de la ropa, la exquisitez y tal, de la forma de mirar, me encantó. Y ahora llegamos ya a Sucur. Sucur es una ciudad, llegamos tarde obviamente, porque Sucur es una ciudad muy conocida por los puentes de hierro, que tiene también unos atardeceres maravillosos. Llegamos cuando ya se había puesto el sol porque el tráfico hay autopistas, pero bueno, las autopistas son de un tráfico enorme, intensísimo. Llegamos ya cuando prácticamente era de noche, íbamos solamente de paso, pero bueno, pues aprovechamos para hacer nuestras cosas porque el ambiente durante las noches pues a veces es interesante, ¿no? Esta fotografía está hecha con el móvil, con muy poca luz, da mucho de sí, pero esta ya está hecha con un buen objetivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la única luz que tenía para hacer esta fotografía pues era la de las llamas y poco más. Había, por ejemplo, una bombilla ahí cerca. Y, bueno, pues entonces utilizas un objetivo muy luminoso, este que tengo es terriblemente luminoso, lo aproveché y puedes conseguir una cierta calidad en las imágenes. Y ahora ya pasamos a otra ciudad, que es lo mejor, Multán. Multán es una ciudad de 2 millones de habitantes, fundamentalmente agrícola. Llegamos a mediodía. Estábamos comiendo, cuando hice esta foto, estábamos en un restaurante en la última planta, al sol, comiendo un arroz y un cordero excelente, y con este ambiente era una ciudad muy bonita, ¿no? Estuvimos toda la tarde haciendo nuestras visitas, nuestros retratos a un templo. Esta está hecha con el móvil también. Es la coquetería de las barbas de los pakistaníes, que todavía pronto, me imagino que cuando vuelva ya no tendrá, a lo mejor ya se tiñó otra vez. Y esto me llama mucho la atención porque tengo en mi cuarto, al lado de la mesita, tengo unas monedas que traje de allí, que a veces las confundo con las monedas de aquí,
y las meto en el bolsillo y cuando voy a pagar algo me dice, oiga, es que esto no es un euro. Dice, perdón, esto es... A veces me confundo. Porque es que me llamó la atención, vendía cacharros, pero tenía este chiringo ahí montado. Y después de hacer las fotos, fue a un cajón, lo abrió, sacó varias monedas de su país para darme a mí, te recuerdo. Es decir, que no solamente se dejan hacer fotos, sino que encima quieren que lleves un recuerdo del país, ¿no? Este es otro sitio, un lugar que me hubiese gustado mucho. Ahí sí me hubiese gustado que alguien me lo explicase todo. Hacían lentes para gafas, al estilo antiguo, ¿eh? Aquí estaba todo como muy sucio, muy tal, y ahí salían si os fijáis, veis ahí pequeñas fundas, y ahí salen las lentes para las gafas. Están fabricándolas en un mercado que hay también muy interesante. También hecha con el móvil, cenando allí en una zona del mercado. Son prácticamente las fotos, son casi las que están puestas en la televisión fuera. Vemos padre e hijo también, vestidos preciosos. Y después llegamos a Lahore. Lahore es una ciudad de 11 millones de habitantes. Dicen que es la segunda con más contaminación del mundo. Cuando llegamos nos dijeron que hacía buen tiempo y no se veía, estaba todo tapado al máximo. El tráfico ya era absolutamente caótico, más caótico todavía que en otras ciudades. Esto es una de las calles principales en donde se están mezclando todo tipo de vehículos. Y después me llamó mucho la atención el internet en la calle. Y nosotros también quejándonos de que si el internet que se le llega, o sea, el internet en la calle con sus puestos. Ahora es otro sitio donde llegan tarde. Nosotros allí tuvimos, en peluquería de calle, en los viajes fotográficos no tiene nada que ver con los viajes turísticos. ¿Por qué? Pues porque vamos con una mentalidad distinta, porque no vamos a hacer fotos, no vamos a hacer postales, ni vamos a hacer fotos para la familia. Digamos, cada uno quiere reflejar un poco lo que ve de ese país para transmitirlo a través de las imágenes, ¿no? Entonces, en este viaje, por una serie de circunstancias, había 3 fotógrafos aficionados, los otros 2 muy buenos fotógrafos, y había otros 3 que no eran tales fotógrafos, y entonces les gustaba hacer fotos, pero no... Entonces había una cierta pequeña piquilla porque dicen, oye, esto es un viaje fotográfico, entonces la prevalencia es, a la hora de visitar determinados sitios, es la fotografía. Es decir, a mí me gustan mucho las mezquitas, yo he visto muchas mezquitas, pero lo que más me gusta de las mezquitas no es la mezquita en sí, sino es el ambiente de la mezquita. Es decir, queríamos ir a la mezquita mayor, de la mayor mezquita que hay en Pakistán, enorme mezquita, tardábamos muchísimo en llegar, y cuando pasamos por una calle, quiero recordar, cuando pasamos por una calle yo veo llantas y neumáticos por todas partes, montones de llantas o montones de neumáticos. Dije, este es un lugar para hacer un reportaje. Entonces, bueno, se creó una pequeña fricción. Dice, es que vamos a llegar tarde a la mezquita. Dice, ¿para qué quieres ver una mezquita? Es decir, estos son fotografías, ¿no? Entonces dije, bueno, darme 5 minutos, estuvimos 1 hora. Hubo un pequeño revuelo, pero bueno, tuvimos 1 hora porque daba mucho de sí. Yo tengo 2 fotografías en la exposición de esto, pero es que ves todo, o sea, para tantos camiones, para tantos miles, cientos de miles de camiones que hay en Pakistán, pues allí se concentran todas las tiendas, todos los negocios que hay para arreglar llantas o para vender llantas de Lahore están en una calle en donde hay montañas de llantas. Entonces eso da mucho juego por el color, por la forma que tienen de vestir. Bueno, entonces éramos una pequeña atracción, porque posiblemente a lo mejor muy pocos fotógrafos se hayan parado allí o alguien se haya parado a ver. Cuando van a la mezquita, pues nadie para, ¿eh? Nosotros sí. Me tuve que imponer un poco. Bueno, pues había este ambiente de sitio fascinante para pasarse. Si yo voy solo, me paso un día allí, ¿eh? Porque después había calles, bocacalles, otros sitios cercanos, y daba muchísimo juego.
Este ya estaba muy modernizado, una máquina potente. Estos ya son fabricantes de pan. El pan está exquisito, este pan que tiene, no sé si alguna estuvisteis en algún país, o India, o... bueno, cuando vais a un indio a comer, os ponen este pan, pero es absolutamente exquisito, exquisito. Llama la atención de que está descalzo y vende zapatos. Ahí está el padre y está el hijo, siempre el padre y el hijo. Mercado también que había muy interesante por allí. Y después sí conseguimos ir a la mezquita, pero conseguimos ir de noche y conseguimos pues un atractivo fotográfico interesante por las luces que había, porque además después íbamos a cenar en un pequeño restaurante que hay en la quinta planta, donde tiene una vista espectacular. Ahí nos costó un poco más caro, me parece que gastamos 7.000, 7 por 5, unos 35 euros, y éramos 8, y era una comida extraordinaria, excelente. La mezquita dio mucho de sí a nivel fotográfico, es decir, a mí me gusta la mezquita, me gusta un poquitín el ambiente, ¿no? Era preciosa, la verdad es que era preciosa, de noche mucho más bonita que de día. Aquí aprovechando la luz, ¿no? Es que a veces hay estos focos en el suelo, dije, bueno, pues había este grupo de gente, y dije, voy a aprovechar la luz que me brinda ese foco, y conseguí que se posasen, que se sentasen, porque estaban paseando por ahí. Esta es una foto un poco preparada. Y esta es desde el lugar donde estábamos cenando. Da gusto, es el restaurante Ávili. No me acuerdo cómo se llama ahora, porque se me olvidan los nombres. El Ávili, sí, el restaurante Ávili, en la quinta planta. Bueno, y ahora llegamos a un sitio espectacular por lo que encierra en sí. En la frontera, a 20 kilómetros de Lahore, que repito, es una ciudad enorme, también caótica, y repetiré la palabra caótico muchas veces, a 20 kilómetros está la frontera con la India. Desde el año 1959 celebran, al momento del cierre, a la puesta del sol, el cierre de la frontera. Hay una especie de ceremonia en donde se retan los soldados, los guardias indios y los guardias pakistaníes. Alguna vez a lo mejor visteis algún reportaje. Entonces, y hay gradas en cada zona, hay una grada enorme, y entonces es un sitio de visita. Nosotros cuando llegamos allí, pues empezaron a llegar autobuses de colegios que iban a pasar el día allí para ver esa ceremonia. Nosotros éramos los únicos de fuera. Para llegar allí, 5 controles de policía, mirando el coche, la furgoneta por debajo, tal. Hay mucha seguridad, siempre hay mucha seguridad para evitar algo, ¿no? Entonces, había su animador, había música. Ahí están los rangers. Los rangers es una especie son un parapolicía que tienen para proteger determinados sitios, que son los que hacen la ceremonia, ¿no? Que desfilan de esta manera y levantando muchísimo el pie después, como veréis en un vídeo. Ahí está el animador. Es un espectáculo, es un espectáculo. Todos los días. Ahí nosotros estábamos en la zona, te conviertes un poco, es como cuando vas a un partido de fútbol en donde tú eres del Sporting de Oviedo y le animas al tuyo. Yo allí era de Pakistán. Es más, me dejé, los demás no, pero yo sí, yo soy capaz de hacer muchas cosas que los demás no hacen. Entonces había uno que te pintaba la cara con los colores de la bandera de Pakistán y dije, bueno, pues me puso una cinta con la bandera de Pakistán y la cara, porque estoy allí, entonces yo era del equipo de Pakistán. Si veis esta foto me llamó la atención porque bueno, ahí aproveché un poquitín un teles porque estábamos un poco lejos. Este pequeño reto que se hace unos a otros, este es de la zona de la India. Abren es curioso porque cuando estás ahí y ves todas estas ceremonias, de repente ves a alguien que está pasando, porque hay gente que pasa con maletas. Entonces llama la atención es decir, no, pasa una familia con las maletas porque está pasando la frontera, porque va a la India, ¿vale?
Pero esta ceremonia, que dura aproximadamente media hora, la hacen, repito, todos los días. Aquí estoy yo a la derecha, bueno, con mi cinta y mis fotógrafos y con los Rangers. La típica foto de turista, que de vez en cuando hago alguna foto de turista. Pero si os fijáis allí, aquellas gradas son de la zona de la India. Y son gradas especiales hechas para ver el espectáculo diario que hay aquí. Y aquí es donde empieza el vídeo. Es muy interesante porque esto hay que verlo. Pues es que se me corta. El animador, me hace mucha gracia. Se dan la mano y se retan después. Es un poco cuando se retan. Y bueno, pues es curioso porque cuando viajas y descubres que puedes ver esto, y hubo 2 o 3 que dijeron, no, preferimos quedarnos en Lahore. Dije, vamos a ver, si estás en Pakistán, no puedes perder las oportunidades de ver cosas únicas, ¿no? Porque esto es único. Y ahora llegamos a Peshawar. Peshawar ya es la ciudad, nos queda esta ciudad y lo más interesante del viaje, que llega al final. Peshawar es una ciudad que está muy cerca tiene unos 2 millones de habitantes, está muy cerca de Afganistán, zona de pastunes. Hay una frase que leí hace poco, que no sé de quién la dijo, no la apunté, que decía, los rusos hicieron bélicos a los pastunes y los americanos los hicieron fanáticos. Es decir, porque esta gente no son como eran, sino que las grandes potencias, bueno, pues consiguieron lo suyo para manejar sus intereses económicos y de alguna manera eran gente que tradicionalmente pues era gente muy tranquila, muy apacible, muy solidaria, muy hospitalaria, que no se metían con nadie, y bueno, pues por una serie de circunstancias pues fueron cambiando a través de todos estos negocios que se hacen las grandes potencias pues para pensar que nos están defendiendo nuestros intereses, cuando realmente es todo lo contrario. Entonces, es una zona de pastunes, fundamentalmente, muchísimas barbas, les encanta que les hagan fotos, y no solamente les encanta, sino que incluso te invitan, si tú te sientas a tomar un té, vas a pagar, viene alguien y le dice que es un honor invitarte al té, el dueño del negocio, algo único. Yo, la verdad, estábamos en un hotel, eso sí, es una ciudad llena de callejuelas, esas callejuelas a su vez tienen más callejuelas, te puedes perder en 5 minutos. Estábamos en el centro, en el meollo de la ciudad. Me decía Gonzalo, porque se había incorporado ya Gonzalo en los últimos días, el fotógrafo con el que viajo, que él estuvo en Afganistán hace un par de años, y me decía Gonzalo que, bueno, era Pakistán puro, era como si estuvieses en Afganistán. Bueno, entonces, afortunadamente nosotros estábamos en un hotel en una zona que eran todo de casas muy bajas. El hotel tenía 7 plantas y entonces, bueno, pues lo que tenías que hacer, llevar una foto del hotel por si te perdías, para poder decir a alguien que te llevase, porque si no te perdías en 5 minutos, en 5 minutos. Esta es una de las fotos que habréis visto por ahí, pues que me llamó mucho la atención, esta barba, esta capacidad de
de poder posar. El té era exquisito, estas teterías en todas partes. Mucho té tomé, te lo preparaban de manera exquisita, estaba lleno de teterías en todos los lados. Este muchacho, pues, no solamente posó, sino que después de hacerle la foto, pues, me cogió 3 salchichas, me las metió en un paquete y me las regaló. Y estaban muy buenas. Cené aquel día, cené con estas salchichas. Este era un poco más ahí haciéndolo en el suelo. Pero bueno, es lo que hay. Haciendo el pan, es un poco la visión, lo que puedes ver, siempre mirada, siempre buscando la mirada. Esta también está hecha con el móvil. Este muchacho sastre, todas las chaquetas impecables, colocadas. Llevan el gorro pastú, este es el famoso gorro pastú. Costaba, traje algunos para amigos y tal, y no sé si podía costar un gorro de estos, el equivalente a, no sé, entre 400, 2 euros, o sea, aproximadamente, es decir, que eran cosas, y estaban muy bien hechos. Cierta mirada interesante. Pescado, zona de pescado, había varias pescaderías. Aquí conseguí la mirada hasta del que está allí al fondo también. Pero quizá por esa curiosidad. No sé si os lo dije antes, pero yo descubrí en los viajes que a esta gente les encanta, no solamente se permiten hacerles que alguien de fuera les haga una foto, sino que lo consideran un pequeño honor que alguien le quiera hacer una foto que se fije en él. Eso yo lo descubrí en la India. Lo descubrí después de 3 viajes. Estuve 4 veces en la India. Con un poco de suerte estaré otra vez en noviembre próximo, en el mercado de Pushkar, en el mercado de los camellos, y la verdad es que descubrí que son gente que es muy receptiva a permitir hacerse fotos porque precisamente consideran un honor que se fije a alguien en ellos. Este me puso la mirada, no sé si es su mirada habitual, con la que quiso ponerme para hacerle la foto. Esta es una mirada mucho más apacible. Otro tipo de... Esta es la gente que ves en la calle, en todas partes. Había una cosa curiosa, no puse ninguna foto, había unos pájaros negros que picaban muchísimo, había alguien con unas jaulas enormes que iba por la calle y entonces podías comprar la libertad de los pájaros. Yo compré la libertad de 2, me parece que me costó 1 euro comprar la libertad de 2. Después me imagino que los habrá cogido otra vez y los habrá metido otra vez en la tal. Pero picaban muchísimo, pero fue una cosa un poco llamativa, ¿no? Estas cosas que te ocurren en los viajes, pequeñas anécdotas. Todos los viajes fotográficos, todos los viajes en general, y en especial los que me gusta hacer a mí, están rodeados de anécdotas. Es decir, yo hago muchísimas fotos porque puedo reproducir el viaje. Yo me siento en el ordenador por la noche, tengo 3000 fotos de Pakistán, y me siento en el ordenador, a lo mejor un fin de semana, y reproduzco con anécdotas cada uno de los sitios en donde visité a través de una imagen. Entonces después escojo las que más me gustan, pues para una exposición o para... Pero vamos, es una manera de reproducir un viaje, a través de todas las imágenes que vas a coger. Y después, bueno, aquí viene un vídeo representativo de... Espera, si no te necesitaré otra vez. Aquí, no, ya está. Este vídeo está hecho con el móvil, llevándolo así un poco. Y aquí es donde ves, había muchísimos burka, la mitad de las mujeres iban con burka. Aquí este es el ambiente un poco de una calle cercana al hotel.
Este es el ambiente habitual de una calle de Peshawar. Había un lugar muy cerca del hotel en donde se comía de cine. Cuando digo de cine, quiere decir, había que encargarlo porque dice, oye, no, tienes que ir media hora antes para que te lo vayan preparando. No tengo ninguna foto puesta sobre eso, pero había el que partía la carne, un señor muy voluminoso sentado ahí en un alto, una especie de mesa, con dos cuchillos enormes, partiendo sin parar la carne, y después allí en un patio te la preparaban. Las cazuelas de pollo, las cazuelas de cordero eran absolutamente exquisitas, comías con la mano. A un compañero que iba con nosotros, de los no fotógrafos, se le ocurrió pedir un tenedor y le dijo el que no sabía, dice, no, dice, ojo, tú aquí estás aquí para lo que estás. Y bueno, ¿qué podíamos, no sé, qué podía costar? Pues un día le dije a Gonzalo y a otro más, dije, al guía, dice, hoy os invito yo a cenar, estoy muy espléndido. Y cenamos un par de cazuelas. Nos fuimos después a tomar un zumo de naranja con granada, sí, con granada, pero granada a lo bestia. Zumo exquisito y gasté 6 euros. Me quedé muy bien. Me decía, bueno, para que veas que os invito a cenar y tal. Era así, ¿no? Estos países, o sea, que da gusto visitar estos países. Y después ya entramos en el último capítulo, que es, porque tenéis una pared completa de fotografías de los calás. No sé si alguno de los presentes oyó alguna vez hablar de la etnia de los calás. Me imagino que no. Bueno, me imagino que no. Hace poco di una charla sobre Pakistán en Gijón, había 60, 70 personas, había varios profesores, hice la misma pregunta y nadie me supo decir que los conociese. Hay muchísimas etnias en muchos países absolutamente desconocidas. En África conocemos 4, pero hay cientos, y cada uno su mundo, cada uno tienen sus historias. Las calás dicen los calás se dice que pueden tener su origen en la época en la que Alejandro el Magno pasó por el lugar y se mezclaron gente de la tropa con gente que vivía por allí en algunos poblados. Viven en la montaña del norte, de Pakistán, en el valle de Calás, que a su vez se divide en varios valles. Viven prácticamente aislados, no son musulmanes, son animistas, beben alcohol. El alcohol yo no lo había probado en 15 días, os puedo asegurar que no vi una sola gota de alcohol en ninguna parte. Allí beben alcohol y la mujer ocupa un lugar de igualdad absoluta con el hombre. Es más, yo creo incluso que mandan ellas. Por la situación que vi, mandan ellas. Ellas han conservado sus costumbres, sobre todo la vestimenta. Había una fiesta, el Chaumus, celebran varias fiestas al año, en donde está prohibida la entrada a los musulmanes. Nuestro guía musulmán tuvo que hospedarse en un pueblo cercano porque no podía estar con nosotros. Nosotros era la fiesta de Chaumus, que es la llegada del invierno. Es una fiesta muy anárquica, es su fiesta. Es decir, allí no hay un programa. Tienes que estar allí y dices, a ver qué van a hacer ahora y a ver qué van a hacer después. Ellos hacen sus fiestas a su manera. Y llama la atención que las mujeres van vestidas igual que lo hacían hace cientos de años. Siempre igual, unos vestidos absolutamente con enormes coloridos, preciosamente tejidos, llevan lo veréis ahí, tocados. Ahí cometí un error, y es que los tocados, que son preciosos,
tienen una cola hacia atrás, tengo dos puestos ahí, y claro, un fotógrafo que hace fotos de frente, pues se encuentra con que no me di cuenta de que aquí yo tenía que salir, tenía que hacer otro tipo de fotos, y prácticamente no tengo fotos del tocado por detrás, que era una cosa que llamaba muchísimo la atención. Y entonces van de una elegancia exquisita. Muchas veces, mucha gente me dice, bueno, es que estaba en fiesta. Digo, no, es decir, yo vi la ropa que lavaban en montones, es su ropa. Ellos no, los hombres ya visten ya estilo musulmán, son mucho más dejados. Es curioso porque la elegancia de las mujeres a la hora de mantener las costumbres, sobre todo en la India y en Pakistán, se nota muchísimo. Yo estuve en una boda en la India en el año 2017, 3 días de boda, y el día de la ceremonia de la boda, las mujeres iban con sus saris, preciosas, con unos saris maravillosos, y los hombres iban con playeros, con pantalón de vaquero, de cualquier manera, tal. Era una cosa que siempre me llamó la atención, y aquí ocurre lo mismo. Entonces, la única diferencia entre la fiesta y no fiesta es que se ponen una pequeña pluma en el tocado, o que se ponen una cinta de colores colgando, pero el resto es... Entonces, es como si llegas a un sitio, pero claro, para llegar allí, primero, tienes que recorrer 18 kilómetros, que tardas hora y media, por una carretera muy estrecha, con precipicios, con unos baches enormes, en un coche, en un todoterreno, con un conductor que conoce esas carreteras, que no lo coge cualquiera, es decir, es decir, que son gente especializada en llevar estos, es decir, para llegar allí hay que sacrificarse un poquitín, es decir, si tú quieres tener un lugar en donde tengas una ducha después o tengas algo, pues no te lo vas a encontrar, vas a dormir en una casa de madera, de cualquier manera, 8 grados bajo cero teníamos por la noche. Yo no tenía ni agua caliente. Cuando entraba en la habitación, dice, Fernando, hoy vas a dormir en la nevera. Me lo pregunté yo una vez, dije, era como si abres la nevera y te metes dentro. Y dice, bueno, tenía 3 mantas, un saco, dijo que sea lo que Dios quiera. Y dormí, no tuve ningún problema. Pero bueno, hay que sacrificarse. Es decir, que cuando vas a ese sitio, a cambio de... No había nadie en aquella fiesta más que nosotros. Entonces, los vestidos eran absolutamente espectaculares. Es como si vas es un sitio de ciencia ficción. Es como si entras en un bosque y empiezas a ver cosas que no te imaginaba que existían. Pues existen. Este es uno de los puentes que hay que cruzar para llegar. Esta fue la primera foto que hice. Me llamó la atención ya aquella mujer con aquellos vestidos, y después ya empecé a hacer los retratos. Aquí es Chusmita. Chusmita era una chica vecina del sitio donde estábamos hospedados, y que nos iba a visitar y nos hacía fotos, le gustaba hacer que le hiciésemos fotos, bailaba sin música, simpaticísima. Cada día iba con un vestido distinto, pero si os fijáis, esa vestimenta es la habitual que utilizan ellas a diario, las mujeres. Vas por allí y todas las mujeres van así vestidas. Una cosa fascinante, llama mucho la atención. Este guía, ya te digo, Gonzalo, había ido, hay tres fiestas al año, tienen, la primavera, verano y él ya había ido 3 veces el mismo año, 2021, a las 3 fiestas, porque está haciendo un reportaje importante fotográfico sobre... pero bueno, es que está entusiasmado con este lugar, ¿no? Las calles para circular por allí son calellas con unas cuestas enormes, casas de madera, escalones. Cuando llegué al ordenador me di cuenta que debajo de la escalera había un niño escondido, que no lo vi cuando hice la foto. Claro, cuando llegas, son de tez blanca, de ojos claros, ojos azules, y claro, cuando vas por allí y ves a esta chica bajando por aquella escalera, dices, madre mía, con unos ojos. Esta es la del cartel. Otra niña, y también. Y entonces tenían su fiesta allí. ¿En qué consistían sus fiestas? Bueno, pues hacían una especie de... Había un día que se dedicaban a visitarse unos a otros en las casas, llevaban comida, llevaban bebida, llevaban pan. Entonces, bueno, aprovechando que estábamos allí, pues teníamos las puertas abiertas. Esto era importante porque además no éramos los únicos, repito, que éramos los únicos. Gente de fuera no había nadie más.
¿eh? Entonces teníamos las puertas abiertas y entonces nos permitía pues hacer fotografías, porque a ellos no les gusta, si van gente de Pakistán o musulmanes en otra época y tal, los odian, los odian. Ojo, se dice que no quedan más de 3.500 calás, hace unos cuantos años, hace 100 años, se hablaba de más de 100.000, mucho musulmán va, se casa con... hay costumbres muy curiosas, se casa con gente, con mujeres de allí, las lleva a otro lugar. Hace años se contaba que, como estamos al lado de Afganistán, hay una montaña que le separa más de Afganistán, y hace años contaban que había afganos que pasaban por la noche para llevar a las niñas, para llevarlas a su país, para explotarlas, y entonces pues hubo una época de cierta protección, donde las menores o las mujeres tenían que tener mucho cuidado a la hora de salir a la calle, pero bueno, eso se dice que ya pasó. Esta es Chusmita otra vez. La única diferencia en Chusmita, aquí, en esta foto, entre la fiesta o no fiesta, es que se puso la pluma, nada más. Lo otro es su ropa diaria. Y repito, yo observé que no tienen ningún problema, ellas trabajan con normalidad, y yo repito que no tiene nada que ver con Pakistán, pero están en Pakistán. Están muy mal vistos por las autoridades, esta etnia, pues de alguna manera, para no ser musulmanes, pues parece que no les prestan ningún apoyo para que puedan seguir con las tradiciones, precisamente para ver si se van extinguiendo, pero son cosas de las civilizaciones. Aquí veis exactamente eso, la pluma y la cinta. Lo demás, dos niñas vestidas con sus ropas tal. Hay un paisaje, claro, era época de invierno, pero creo que tienen unos paisajes, ellos viven mucho de agricultura, tienen ganado, los pueblos están en laderas de la montaña. Y yo, para llegar al lugar, que no puedo llamar hotel, sino un sitio donde había habitaciones, yo que tengo vértigo, incluso hasta lo pasaba mal, porque tenía que pasar por pasillos estrechos con 4 o 5 metros aquí, después subir, bajar, horroroso. Menos mal que me llevaron la maleta, Yo después, para subir a la habitación, tenía unos escalones enormes, todo de madera, abría el grifo, agua fría, estuve 3 días sin ducharme, era imposible, mucho frío, pero fue una experiencia fascinante. Una señora de edad ya con su elegancia, eran personas muy elegantes, con mucha personalidad. Esta es una de mis favoritas precisamente por las arrugas, por esta mujer, que me da mucho encanto todo esto, ¿no? Mucha historia. Me la encontré en un lugar en donde no estaba apropiado para hacer una foto porque estaba el sol. Dije, tengo que hacer el retrato. Con las manos la convencí para llevarla a un sitio donde había sombra y colocarla delante de un fondo. Los fondos son fundamentales, Es decir, el fotógrafo, con 4 conocimientos de fotografía, podríamos hacer muchas mejores fotografías de las que hacemos habitualmente. Pero una de las cosas que siempre tenemos que mirar es el fondo. El fondo no se quita con el Photoshop. El fondo está ahí. Se puede quitar, pero se puede mejorar. Pero el fondo hay que mirarlo. Entonces, bueno, yo encontré aquel fondo de madera, la coloqué, conseguí esa pequeña sonrisa y, bueno, es una de mis fotos favoritas. Esta mujer era muy elegante. Y están puestos ahí estos dos tocados ahí en una vitrina. Me gustaron las barbas porque quería poner a alguien de... Este era nuestro casero. Nosotros teníamos un sitio donde teníamos una habitación grande donde estábamos siempre porque teníamos una estufa y el casero llegaba con una botella de plástico llena de lo que podía ser un vino que hacen ellos. El primer día nos daba un poco de... No lo probamos. Pero él se tomó la botella. Los 3 días que estuvimos allí, él se emborrachaba siempre.
Pero el segundo día ya lo probamos y estaba realmente pues, excelente. Entonces, bueno, pues fue también otra experiencia. Estos, cuando cuando se repartían, iban de un sitio para otro con comida y con ofrendas y con cosas. Estas niñas aquí con sus panes que iban a otra casa. Sí, sí, pan riquísimo además, riquísimo, riquísimo. Esta mujer que también iba con su bandeja, había unas manzanas buenísimas, por cierto, muy buenas. Llevamos una caja de manzanas atrás en la furgoneta y unas manzanas riquísimas. Ahora, repito, para llegar allí, si alguien quiere comodidad, cero. Yo tengo mucho vértigo, pero cuando estoy viendo, yo iba delante, pero veía al conductor con unas manos, con su gorro estos con aquellas manos tan fuertes, que cómo cogía el volante. Yo veía un precipicio, teníamos un río al lado, pero vamos, un precipicio de 15 metros, son metros, y unos baches así. Bueno, ¿y cómo lo llevaba? Y yo iba tranquilo, iba absolutamente tranquilo, y además era algo distinto. Si os fijasteis en la primera foto, el valle, llegar a aquel valle ya imponía, el valle de Ayun se llama, ¿no? Porque ahí cuando llegamos a ese lugar son 8 horas de coche desde Peshawar. Pues tenemos que subir un puerto muy importante que hay allí, bajar el puerto, pasar una serie de pueblos en donde no te puedes parar porque ahí dicen que no, ahí son talibanes de los que hay que desconfiar, y vimos cosas y mercados, pero decía, aquí no nos paramos porque ahí podemos tener algún problema. Entonces seguíamos y tal, y son después de 8 horas te llegas a aquel lugar, y entonces es otro mundo, es otro mundo. Ambiente un poco de... hubo un día que hacían ceremonias, las mujeres por una parte y los hombres por otra, y los hombres hacían una ceremonia que mataban unos corderos. Nos enteramos, oye, que aquí cerca van a matar unos corderos. Fuimos para allá en el fuego, y entonces precisamente decían, los musulmanes no pueden venir aquí porque son impuros, y nosotros, para convertirnos en puros, pues nos tiraban la sangre a la cara. Entonces, bueno, hay una cosa que aprendí en la fotografía, es, si quieres hacer buenas fotografías en los lugares que visitas, no rehuyas ninguna situación. Yo estuve, me recuerdo, en el Holi, hace unos años, el festival Holi que se organiza en la India, en donde te tiran pintura, agua, te tiran de todo, y vas con la cámara súper protegida, con plásticos, con eso, tal, y las mejores fotos es cuando te metes en la fiesta. Si quieres hacer fotos a 15 metros, no vayas al Holi. Entonces, no revivir la situación. Es decir, si te quieren tirar sangre, pues lo que hay es que ahí estaban matando el cordero. Y aquí está el vídeo, es el último vídeo que tengo, en donde, bueno, pues, si os fijaréis que lo que hacen... Eso era sangre, y no tengo nada. No hay que quitar la cámara ni nada. Tenía un poco... La ropa que llevaba era negra, bueno, quedó llena de sangre por todas partes, pero bueno, es el sacrificio de viajar. Y después, pues nos quedan un par de fotos. Es una de mis favoritas porque madre e hija, es que iban con una elegancia exquisita. Estaba en una casa, me dejaron entrar a la casa, posaron para mí. La ropa era maravillosa, la elegancia de las mujeres, la personalidad que tenían, la forma de mirar. Es una historia que no tiene nada que ver con... Por eso quise, cuando estaba viajando,
cuando puse fotos en Facebook durante tiempo, estuve poniendo fotos en Facebook y me decían, oye, es que no hay mujeres, es que no hay mujeres. Y dije, bueno, es que no están en la calle. Pero después cuando quise hacer la exposición dije, sí, pero las mujeres tienen que tener un lugar especial, porque me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención esta etnia. Pues son absolutamente... Iba con nosotros un fotógrafo valenciano, se dedica a viajar, es un prejubilado. Yo añoro los prejubilados de la banca, solteros y sin hijos, que ganan perras y tienen como afición la fotografía de los viajes, porque este se dedica a viajar 6 meses al año. Él lo gasta todo en viajes. Y está con un calendario diciendo, bueno, voy a México, después no sé qué, tal. Había ido 3 veces ya a Pakistán, era la tercera vez que iba a Pakistán en el año 2019. Le había encantado todo, aparte que era un personaje, tuvimos una gran amistad, y le había encantado tanto las Calás que ya era la tercera vez que iba a verlas. Entonces, cuando en este viaje llevaba 100 o 200 fotos de chicas de Calás de regalo para llevarles un recuerdo. Y el día del reparto de las fotos fue una cosa alucinante, ¿no? Porque todo el mundo viendo aquel recuerdo tal, ¿no? Iba con la idea de es muy buen fotógrafo, un retratista magnífico, ¿eh? Pero bueno, tiene esa virtud de utilizar el dinero para lo que le gusta. Entonces, bueno, pues ahora va a ir a Angola, al Chad, a México, y después descansa de vez en cuando porque dice, Fernando, un par de meses tengo que ahorrar. Dice, bueno, es su vida, mientras que pueda. Y después es otra de mis favoritas, que yo creo que con esto acabo, ¿eh? Por la falda era preciosa. Aquí está el retrato, es una de mis favoritas, con esa sonrisa. Cuando estaba viajando, el nombre de Pakistán, la mirada amable de un país desconocido, fue una frase que me surgió de repente. Íbamos con la furgoneta y yo voy haciendo mis notas, mis cosas, para acordarme de cosas, y digo yo, Pakistán y tal. Dice, pero esta es la frase que va a tener la exposición que haga y la charla que dé, todo. ¿Por qué? Pues pero no es una frase que surja de que se me ocurrió después, no, se me ocurrió después de disfrutar de ese país, ¿eh? De cómo esas miradas son sinceras, son limpias, ¿eh? Y las miradas lo dicen todo, ¿eh? Entonces yo repito, soy un enamorado del retrato, ¿eh? El retrato, empecé en el año 2012 fundamentalmente a darme cuenta de que el retrato para mí era lo mío, ¿eh? Y solo viajo a países en donde sepa que puedo hacer retratos. Es decir, yo a países árabes no visito, pero no visito porque no es que no puedas hacer retratos, es que si sacas una cámara te puede ser hasta desagradable hacer una foto en la calle o una plaza, porque te puedes encontrar con alguien que te viene a pedir una explicación y yo le tengo que decir, oye, perdona, pero yo estoy haciendo una foto a esta plaza, si tú estás allí, lo siento mucho, ¿eh? Entonces es tan desagradable que yo a esos determinados países no viajo. Ahora sí, Asia es fascinante. El África negra es fascinante. Si todo el mundo viajase a un país del África negra, el respeto que tendríamos a las personas de color sería otro, mucho mayor, porque la capacidad de la gente, el trato que tienes, cómo te reciben, cómo te tratan, etc. Había una frase, no me acuerdo ahora, hay una frase de Paulo Coelho que dice, los viajes, si piensas que los viajes pueden ser peligrosos, prueba la rutina, que es mortal, ¿eh? Entonces, efectivamente, cuando viajas, descubres tantas cosas que cuando vuelves con una cura de humildad enorme, cura de humildad, que después a lo mejor se te pasa con el tiempo, pero algo te queda. Entonces, para mí, os lo digo sinceramente, llevo con viajes fotográficos más intensos desde el año 2012, ¿eh? Había viajado a otros países, estuve en muchos países desde el año 1995, en muchos lugares, pero desde el año 2012 prácticamente.
Y de alguna manera me cambió la vida, es decir, yo veo las cosas de manera distinta. Yo soy enemigo de las protestas por todo, veo que la gente vive en unas condiciones que no tienen nada que ver con las nuestras, y te sonríen y te miran. Nunca he tenido sensación de temor, nunca en la vida. Siempre me han tratado bien. Me puede pasar algo, pero me puede pasar algo en cualquier parte, en cualquier parte del mundo occidental. Pero cuando viajo, yo me enriquezco. Y entonces, de alguna manera, pues trato de comunicarlo a los demás. Entonces, bueno, con esto más o menos, pues acabé un poco la charla. Si queréis alguna pregunta o algo... ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa? ¿El fotógrafo? ¿Qué? ¿Qué? Una curiosidad, Sí. por parte de la fotografía. ¿Qué tal es el nivel de carreteras en Pakistán para poder escoger? ¿El nivel de carreteras? Coches y motos. Bueno, bien. No hay grandes... Bueno, hay una autopista que cruza desde Karachi hasta el norte. Hay una autopista que cruza que más o menos tiene zonas mejores, zonas peores. Hombre, no es como una autopista aquí, pero bueno, se puede uno mover relativamente bien. De repente te encuentras una anécdota, era que cuando estábamos allí en la zona de los Calás, de repente se abre una puerta donde estábamos y llega un catalán con una moto. Nos hicimos amigos. Estoy esperando a ver si viene en julio o agosto por Gijón, que quedamos ya en ir a comer y tal, ¿no? Era 1,90 enorme de tamaño, iba protegido para el frío con la ropa esta que utilizan los pescadores sí, y entonces abultaba muchísimo más. Y nada más abrir la puerta, dije yo, el Yeti, es que parecía el Yeti, era una cosa alucinante, ¿no? Entonces a él le encantó entrar allí. Mis compañeros lo miraron con una cara muy rara, y dije, coño, pues esto es una... Y la historia era la siguiente, esto sí es aventura, es decir, él había ido a Islamabad, a la capital estuvimos comiendo 2 o 3 horas. Es una ciudad, ojo, es una ciudad nueva, construida en 1960, de cero, con lo cual no tiene, todo es nuevo, entonces bueno, no tiene nada de especial. Él había ido a Islamabad, se había comprado una moto de segunda mano, la había arreglado porque él conocía un poco de mecánica, le quedaba pequeña la moto, porque él era muy grande, y se puso a recorrer el país, él solo. Y se llegó allí, quería ir a China, le tuvimos que decir, no sigas por esa carretera porque llegas a China. Allí está cerca la frontera de China, después está Afganistán, después está Irán por otro lado, y después está la India. Entonces le disuadimos de que se metiese por la carretera, que iba a meterse en peligros. Entonces, bueno, después estuvo un mes con aquella moto, recorriendo el país por su cuenta con una moto comprada de segunda mano. Eso sí es viajar. Y ponía vídeos, ahora nos seguimos por las redes, por Instagram, y estaba harto. A él también le pusieron vigilancia, y estaba harto de tener a un señor con metralleta al lado. Dice, tal, porque dice, pero no se le quitaba, iba un señor con moto siempre detrás de él y tal, ¿no? Entonces, y yo creo que las carreteras bastante bien. O sea, ¿qué te apetece ir por ahí? Bueno, no me importaba nada. Mira, los viajes, yo empecé a viajar, o sea, de verdad, vamos, cuando digo verdad, empecé a salir de Europa en el año 1995, cuando me iba a ir al Cabo de Gata de vacaciones, y mi mujer llegó con una amiga diciendo, vamos a ir a un hotel todo incluido a una isla, a San Andrés, a una isla de Colombia. Y yo dije, ¿pero qué hago yo en una isla de Colombia? Bueno, entonces cuando me animaron, descubrí que el mundo era otro, y desde entonces ya prácticamente Europa ya desapareció para mí. Entonces empecé a visitar Indonesia, la India, estuve 2 veces en Tanzania, estuve en Namibia, en montones de países. Entonces, y descubrí
que si controlas más o menos el inglés, yo no hablo idiomas y tampoco quiero esforzarme demasiado, podría hacerlo y tal, puedes viajar por tu cuenta con un billete de avión a cualquier parte sin ningún problema. Cuando digo es coger un avión, llegar allí y buscarte la vida. Y la puedes hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Es cuestión de atreverse. Yo recuerdo en Indonesia, cuando llegamos a Indonesia, a Sulawesi, las Islas Celebes, bajamos del avión y yo descubrí que había gente que iba y que había gente ofreciendo un servicio para decir, oye, pues una semana de viaje, había uno ahí con una furgoneta y lo alquilabas y te ibas por ahí de viaje. Eso existe y eso sale más económico que ir a Málaga 15 días. La gente piensa que viajar es caro y ahora los aviones, lo caro ahora son los aviones. Pero bueno, se puede ir, si quieres ir en moto puedes ir sin problema. O comprar una. Venga. Pues nada, reiterar las gracias. No queremos que te vayas de grado sin una cosa que tenemos para ti aquí de productos de la villa. Para engordar. Eso para engordar. A gusto aquí y bueno, una charla que lo que me produce a mí es envidia. Envidia de la sana. Y yo con ganas de seguir haciendo mis cosas. El próximo viaje va a ser, lo tengo casi preparado, a Bangladesh. Y el otro día me llamaron y dice, oye, si vas 3 días antes, está el mercado de Pushkar, no sé si oísteis alguna vez hablar de él, el mercado, en la India, en Pushkar, cerca de Jaipur, se celebra todos los años un mercado de camellos y de ganado que vienen de toda la India, en donde hay todo tipo de festivales de música, de baile, no sé qué tal, dura una semana. Los 3 días más intensos son 3 días concretos. Y entonces el que se lo está organizando me llamó el otro día y dice, oye, ¿podríamos hacer una extensión de 3 días a Pushkar a la que vamos a...? Dije, me apunto. Entonces son 3 días que pueden ser brutales, si llego. Venga, vale, muchas gracias.